Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. Que la gracia y la paz del Señor esté con nosotros. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba, tentado por el diablo. En esta escena fue poco tiempo después de ser bautizado que esto ocurriría. Ese no fue un evento espontáneo o accidental, sino uno que fue planificado por Dios Padre, de acuerdo a su divino propósito. Hermanos, el Espíritu Santo guió a Jesús hacia un tiempo de prueba, para así prepararlo para su ministerio. Ese momento de confirmación y reconocimiento por parte de Dios le sigue inmediatamente un periodo de tiempo durante el que a Jesús se le pone a prueba. Amigo, cuando Dios te confirma tu ministerio o un reconocimiento por parte del Padre, viene la prueba y detrás puede estar acechando la tentación para perder tu bendición. Este periodo de prueba no era una señal de que el Espíritu Santo había abandonado a Jesús, no, al contrario, era el Espíritu mismo actuando después de que Juan bautizara a Jesús. Él lo condujo hacia el desierto para ser probado en su humanidad. En otras palabras, Dios Padre tenía la intención de que Jesús, el Hijo del Hombre, se sometiera a este periodo de pruebas. Tengamos en cuenta que en Hebreos 2:10 nos dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis amados hermanos? Que Jesús como hombre tenía que ser perfecto pasando por las pruebas. Pero me queda una inquietud. ¿Como hombre fue tentado? Ahora hagámonos una pregunta tú y yo. ¿Estamos dispuestos a pasar las pruebas? Veamos por qué necesitamos pasar las pruebas. Y saben, la única manera de pasar las pruebas es por medio del sufrimiento. Tenía que hacer perfecto a Jesucristo como hombre. Tiene que llegar a ser perfecto todo hijo de Dios. Es importante aclarar que Dios nunca tienta a nadie para que peque. Cuidado. Por si nos quedan dudas, Santiago 1:13 nos dice, ¿por qué? Es que Jehová odia el pecado y no desea que nadie participe en él. Sin embargo, Dios guía a sus hijos a través de tiempos de prueba. No lo podemos desconocer, hermanos. Y a veces, ¿sabe qué? Para fortalecer nuestra fe, como también probar nuestro corazón. Volvemos a nombrar a Santiago, pero 1, versículo 2. Si miramos, tal vez para desarrollar dominio propio sobre nuestra carne, lo que se conoce como concupiscencia. En este caso, el Espíritu de Dios mismo fue el que llevó a Jesús hacia el lugar donde se le pondría a prueba. Recuerden, el Espíritu Santo nos puede poner a prueba. ¿Pero qué pasó? Fue el diablo que intentó tentarlo en esta prueba. Jesús no necesitaba que su fe fuera probada, pero veamos en Hebreos 4:15 que nos habla el Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Por eso él intercede por nosotros allá delante de nuestro Padre, ¿sabe? Porque él sabe que es ser un ser humano aquí en este mundo. Miren, el punto principal es cómo el Señor trata con la tentación desde el punto de vista de su humanidad. Mucho cuidado de confundirlo, porque a Dios nadie lo tienta. Más bien, este periodo de pruebas nos proporcionará evidencia de que Él siguió la prueba sin cometer ningún pecado, a pesar de que el diablo había intentado tentarlo tal y como ocurre en los demás seres humanos. Hermanos, como es bien sabido, vivimos en un mundo perdido, de caos, de confusión, de maldad.
porque tenemos una naturaleza pecaminosa y no la podemos desconocer. Y al tenerla, pues se ven estas acciones que ofenden a Dios, pero también vemos la obra del enemigo, de Satanás. Es que no estamos exentos de las tentaciones, ni mucho menos de las pruebas, hermano. Este problema comenzó desde que Adán y Eva pecaron y ha venido continuando desde ese entonces. Recordemos que le hemos entregado el dominio y gobierno del mundo al enemigo. Satanás, el ángel de luz, él estuvo y está y estará tentándonos. Recordemos que él fue arrojado a este cautiverio en el universo que estaba cubierto de oscuridad. Y aquellos que son escépticos, mire lo que dice en Apocalipsis 12:9. Aquel gran dragón, que no es otro sino la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, y engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con la totalidad de su ejército. Más evidencias, hermanos. Desde la caída de Satanás, el ángel de luz, el universo ha vivido un estado de guerra permanente. Nos lo dice en Daniel 10:13, en Judas 9. Les pregunto, hermanos, ¿necesitan más evidencias? Mire, es que Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo en el momento de su rebelión original. Pero tenemos una esperanza, ¿saben? Y esa nos la dio nuestro amado Jesucristo. Como creyentes en Él, no tenemos por qué rendirnos ante las tentaciones, hermanos. No te rindas, lucha hasta contigo mismo. Pero lamentablemente, algunos hermanos viven atrapados en el pecado, pues no saben cómo resistirlo. El enemigo quiere distraernos y engañarnos, porque él sabe el poder que tenemos como hijos de Dios. Tenemos el respaldo de nuestro Padre, la obra de mi Señor Jesucristo y el poder de la presencia del Espíritu Santo. Tengamos muy presente que Satanás es esa serpiente antigua, aquel que estuvo desde el principio en el jardín del Edén, y que tú y yo podemos ser engañados, y que tú y yo podemos caer en tentación, en las artimañas de él. Pero hay uno que nos sostiene, hay uno que lo venció aquí como hombre, nuestro amado Yeshua Mashiach, Jesús de Nazaret, el Cristo, nuestro hermano mayor, el unigénito. Pero ¿saben qué, hermanos? No podemos caer en el pesimismo y en sentirnos derrotados, porque hay una manera para reaccionar ante esto, la cual nos ayuda a edificar una defensa más sólida. Sí, como me estás escuchando, si acudimos al que pudo destruir el poder y el control de Satanás. Venció cada una de sus tentaciones y es un ejemplo y testimonio que podemos aprender de él. Mateo 4:1-8. No se les olvida, hermanos. Esta escritura nos enseña un principio poderoso. Si pertenecemos, confiamos, creemos y nos mantenemos en fe en Él, Dios, Jehová, no permitirá ninguna dificultad que no podamos vencer en nuestra vida, hermanos. Y seremos capaces de sobrellevar. No importa la dificultad, no importa el momento difícil que estemos viviendo, tenemos uno que nos saca adelante y nos da la victoria en cada tentación, en cada prueba que venga a nuestro camino. Recordemos el pasaje donde José fue tentado, Génesis 39:7-20. ¿Qué hizo él? Que no conocía a mi Señor Jesús, pero que se aferró a Dios eterno, a Jehová. Pudo resistir esa tentación. Y al resistirlo, Dios permaneció con él y puede con nosotros hacer lo mismo, hermanos. Él provee una forma de resistir la prueba y lo tenemos registrado en Génesis 39:9. Hermanos, no tenemos que ceder al pecado. No sigas pensando
en las artimañas de Satanás, hermano. Podemos obedecer a Dios en cualquier circunstancia. Acuérdese lo que nos dijo Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Gloria a Dios. ¡Qué promesa! ¡Qué fuerza nos da esta palabra, hermanos, para resistir las tentaciones y para pasar cualquier prueba! Esta es la razón por la que el Señor permite las pruebas en nuestra vida, hermano, para que seamos probados y capacitados, como lo fue mi amado Jesús. Acuérdense en lo que dice en Hebreos 3. Él fue probado, perfeccionado aquí como hombre. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué pasó por todos esos sufrimientos, hermano? Para que no caigamos en tentación. Sí, porque Él nos da la victoria si confiamos en Él. Porque Él entiende, lo vivió, lo que es ser tentado y lo que son las pruebas, hermano. Y Él está dispuesto a interceder y ayudarnos si se lo pedimos con fe. La tentación es una inclinación para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es evidente, hermanos. Y es justo lo que Satanás trata de hacer en la vida de cada uno de nosotros cuando nos dejamos tentar, cuando nos dejamos guiar por el pecado, porque el pecado le pertenece a Él, el padre de las mentiras. Cada vez que somos tentados a desobedecer a Dios con nuestros pensamientos, nos lleva a las acciones, a las palabras. Ya es hora, hermanos, que debemos escoger entre ser fieles al Señor o seguir nuestros propios instintos pecaminosos, concupiscencia, por el camino de la maldad. No somos esclavos del pecado. En Proverbios 6:27 nos dice: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Hermanos, el precio de la tentación es la pérdida de bendiciones, caer en la turbación en el alma, delimitarnos en remontarnos con alas como las águilas. Sí, hermanos, nos limita el pecado de levantarnos por sí solos, hermano. Pero, ¿qué es lo que hace que la tentación, el gran espejismo, parezca tan irresistible? Miren, para mí, una breve definición de la tentación es el pensamiento de que uno se entroniza sobre sí mismo, ¿saben? La ilusión de tener autoridad sobre su propio destino, elecciones y deseos, sin medir las consecuencias. Nos parece ser más fácil ser como Dios, ¿cierto?, que amar a Dios. Es más fácil controlar a la gente que amar a la gente. Por esto, creo también que la tentación siempre se ofrece como un sustituto fácil para el arduo trabajo y sacrificio del verdadero amor, la dedicación y la fidelidad. Tengamos en cuenta, hermanos, que los límites de la tentación los pone el Señor para quienes amamos a Dios, quien ha establecido términos que Satanás no puede cruzar. Escúchenme bien. Acuérdense lo que hablamos de Romanos 8:28. La fidelidad de Dios es grande, es incomparable de nuestro bendito Dios Jehová. Veamos Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Qué bendición tan grande, hermano. Qué amor tan profundo. Tengámoslo en cuenta y sigamos hablando un poquito más de nuestro rival.
de nuestro tentador. Una de las mentiras de él es que consiste en convencernos de que él no existe. No, eso no. Él no se presenta. No se presenta visualmente, pero espiritualmente está ahí. Y es posible que esté ahí donde tú estás en este momento. Muchos los ven como una figura imaginaria o mitológica, pero los que caen en esa mentira, pónganme cuidado, están en el lugar preciso que desea tenerlos. En Mateo 4:1 del 11 se describe las tentaciones que quiso emplear en nuestro Señor Jesús, pero Él nos muestra cómo las enfrentó e identifica al diablo y sus artimañas como el tentador que es. Él las resistió y nos llama, hermanos, a resistir en Él. Tengamos en cuenta que si resistimos, hermanos, también nos dará justamente con la tentación la salida, hermanos, para que podamos soportarla. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. No es con nuestras propias fuerzas, porque somos débiles, pero el Señor es siempre fiel y misericordioso para sostenernos en sus poderosas manos, con su poder, y que podamos ser obedientes a su palabra. Pida, hermanos, que tu corazón sea limpiado, hermano. Pidámoslo. Miremos la promesa de Dios para nosotros los hijos. Mire esas promesas, hermano. Está en 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que nos permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Que no se nos olvide, tengámoslo en nuestro corazón, caminemos con Él, señores y señoras. Qué respuesta tan poderosa para nosotros que somos frágiles. Hermanos, tengamos en cuenta en la que esos sucesos que ocurrieron en la vida de mi amado Jesús allá en el desierto tiene gran importancia para todos, porque Satanás busca la ocasión para ejercer su poder de tentar. Satanás esperó hasta que el Señor estuviera débil y con hambre, después de haber ayunado durante 40 días. De igual manera hace uso de esta táctica en nuestra vida para tentarnos en el momento en el que estemos más vulnerables física, emocional y espiritualmente. Mucho cuidado. Entendemos claramente que cuando el enemigo tentó a Cristo era un ataque con el pleno intento de destruirle como el Hijo de Hombre. No obstante, cuando viene a nosotros, por alguna razón, creemos que nos está ofreciendo algo de provecho. Mire el engaño, la seducción. Cuando estamos desesperados, cuando tenemos un problema, cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos hasta de pronto una enfermedad, el adversario logra convencernos, como lo hizo con Eva, seduciéndola, mintiendo de que Dios les estaba actuando egoístamente y estaba escondiendo algo bueno que ellos podían tener. ¿No nos ha pasado, hermanos? Nuestro poder de resistir la tentación consiste en nuestra fe en Cristo, sabiendo que Él nos ama aún más que nosotros amamos a nosotros mismos. Debemos confiar en el hecho de que si Él nos ha dicho algo en su palabra, lo ha dicho porque nos ama y desea nuestro eterno bienestar. Es la palabra de Dios que tiene poder, pero se ejerce cuando tenemos fe, esa convicción de que Él vive y que es la verdad. De ninguna otra manera podemos vencer las tentaciones del diablo. No, Señor, a no ser que hagamos uso de la palabra de Dios.
Esa es el arma que el Señor nos ha dado para defendernos, esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tengamos en cuenta que hace parte de la armadura de Dios. Es a través de la palabra de Dios, de ese manual de vida llamado Biblia, que nos hallamos, obtenemos el poder y las promesas de Dios para caminar en este mundo. Sin embargo, necesitamos más orientación y debemos escudriñar la palabra para encontrar esos pasajes específicos que podamos aplicar a la tentación que estemos enfrentando. Escudriña la palabra, ahí encontrarás la vida. Recuerden que el diablo no usa la misma tentación ni de la misma manera para todas las personas, sino que nos ataca de acuerdo a nuestras debilidades. Pero podemos estar convencidos de que enfrentaremos muchas tentaciones a lo largo de nuestra vida con la palabra de Dios y su presencia. Y aunque venzamos algunas, y aunque tengamos el triunfo y la victoria momentánea, nuestro enemigo continuará enviando otras, esos dardos que nunca antes habíamos enfrentado. Él es persistente y constante. Para que podamos vivir en victoria, hermano, debemos edificar un muro a nuestro alrededor con la palabra de Dios. Levanta ese escudo, hermano, y ejerce el poder dado por el Espíritu Santo. Llena tu mente con la palabra de Dios, renuévala, hermano, que comencemos a pensar y a reaccionar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Cada vez que vencemos una tentación, nuestra fe es fortalecida, como dicen por ahí, se potencializa, porque vemos la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Él nunca nos abandona, ya no somos huérfanos, hermanos, nunca estamos solos. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos cuando enfrentemos las tentaciones. Pues Cristo vive en nuestro corazón, como lo dijo nuestro hermano Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es Él quien con su presencia nos da la victoria con el poder de su Santo Espíritu, que nos da las fuerzas para resistir las tentaciones y superar las pruebas. Si tú y yo no superamos las pruebas, la realidad es que caemos en tentación. Solo tenemos que hacer uso de su palabra y así podremos vencer al tentador, como lo hizo nuestro amado Jesús. En Santiago 1, 12, 17 nos habla el Señor. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, hermano, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, concupiscencia. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, porque el control lo tiene el enemigo. Los invito, hermanos, les suplico y les ruego, soportemos la prueba, porque en ella mostramos nuestra fe. Cuando la prueba llega a nuestra vida, debemos de entender que es porque Dios quiere realizar cambios para bien en nosotros. Transformación, hermano. Él no nos pone a sufrir para vernos en un estado deplorable. Si leíste bien, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, Dios nos promete que todas estas cosas nos ayuda para bien, como lo dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, así
que alégresen de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, qué profundo es esta palabra. Qué tan valiosa es. Dios tiene un propósito para cada prueba. Escúchenme, hermanos. No se les olvide cuando las estemos enfrentando. Mantengámonos firmes y deje que el Padre Celestial lleve a cabo su voluntad en nosotros por los medios que Él considere necesarios. Lo vivió Pedro el apóstol y en 1 de Pedro 1, 6, 9 nos dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo vean, confíen en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La confianza que ustedes y yo tenemos en Dios es como el oro, o más precioso que el oro, porque esta confianza se pone a prueba con el fuego, se pone a prueba en cada problema que tengamos, y si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén.